Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versículo 24, donde dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La segunda parábola está relacionada con la primera, con el tema de labranza, ya que la gente que escuchaban la parábola, con las mismas que oyeron la anterior, es decir, la multitud reunida en la playa y los discípulos, puede considerarse casi como una reiteración de la enseñanza de la parábola del sembrador, vista desde otra perspectiva, con ciertos contrastes entre ellas que se aprecian en el relato, ya que la semejanza que se quiere establecer es la misma para la parábola anterior, es decir, el reino de los cielos es semejante. De otra manera, el reino de los cielos es comparable. A diferencia del sembrador, en que solo era uno, aquí se habla de dos. El primer sembrador es también propietario del campo, mientras que en la parábola anterior no se dice nada al respecto. Note que la siembra que hizo el mismo dueño del terreno fue hecha con buena semilla, o semilla de buena calidad, apropiada para que diese buen fruto. El Señor dio también la interpretación de la parábola de modo que el significado aparece más adelante en el pasaje y será considerado allí en los versículos 34 al 42. Hasta entonces se contará solo lo que tiene que ver con el relato en sí, dejando para más adelante la interpretación y la aplicación de la misma. Continuará con el versículo 25, donde dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Nota aquí que un segundo sembrador aparece en el relato que no estaba en la parábola anterior, ya que se trata de alguien que se califica aquí como su enemigo. Por eso dice, vino su enemigo. También se aprecia que en el texto griego aparece con artículo determinado singular, lo que expresa la condición de un único y solo enemigo. La acción fue llevada a cabo en la oscuridad de la noche, habiendo dejado que los hombres, es decir, los siervos del dueño del campo, estuviesen durmiendo. Y en tal circunstancia vino el enemigo y sembró encima cizaña en medio del trigo. Una vez hecho eso, se marchó. En esta acción se aprecia claramente dos cosas, ya que por un lado, la maldad del que sembraba y por otro, la astucia del sembrador, malvado cuando nadie lo veía. No debe procurarse buscar la identificación de todos los aspectos de una parábola, como ya se ha dicho anteriormente, la interpretación de la misma, y mucho menos cuando el autor de la parábola no se refiere a los hombres que dormían. Pero con todo, aunque no sea identificable, tampoco deben de considerarse como culpables, ya que lo que Jesús pretende enfatizar es el relato, no es el descanso lícito de los hombres que necesitaban hacerlo por la noche después del trabajo del día, sino la acción del sembrador malvado que realizó la siembra con nocturnidad. También se aprecia la naturaleza cobarde de este segundo sembrador, que escogió la oscuridad y las horas del descanso para hacer su destructiva actividad.
ya que lo que sembró fue cizaña, término genérico para referirse a plantas malas. La siembra de la cizaña entre el trigo era una forma de venganza cuando había rivalidad entre dos personas y una de ellas quería destruir la cosecha del otro. El mal alcanzaba en ocasiones proporciones enormes, porque las raíces de la cizaña permanecían en el terreno aún después de arrancarse la hierba, brotando espontáneamente al año siguiente. Y también era preciso, a veces, arar la tierra en profundidad e ir recogiendo las raíces de las plantas una por una. Continuar con el versículo 26, donde dice: Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La acción del mal sembrador, note que se puso de manifiesto cuando tiempo después brotaron las plantas propias de cada semilla sembrada, es decir, cuando brotó la hierba. Por un tiempo pasó desapercibida o ignorada la mala siembra, pero no pudo ocultarse permanentemente. Las semillas de corrupción hacen su aparición junto con el fruto bueno, es decir, entonces apareció también la cizaña. En un mismo campo hay dos tipos de plantas y habrá también dos clases de frutos. Y de esa misma manera ocurre en el corazón del hombre, cuando el maligno introduce semillas de iniquidad y más tarde o más temprano se manifiestan. La hipocresía puede evitar durante un tiempo que se conozca la realidad de lo que hay en el corazón, pero salvo el regenerado que vive en el poder del Espíritu Santo, la hipocresía dará paso a la realidad que no puede ser ocultada. Continuará con el versículo 27, donde dice: Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembrates buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? La aparición de cizaña con el trigo deja asombrado a los siervos, que habían presenciado y, probablemente, habían colaborado en poner semilla buena en la tierra preparada. La abundancia de cizaña hizo que ellos se sorprendieran, ya que un poco de cizaña es normal en toda siembra de trigo, pero en este caso debía de ser grande la cantidad, de modo que los siervos se asombraron, viendo que de una buena siembra había una presencia tan grande de malas hierbas. La pregunta de los siervos pone de relieve la enseñanza: ¿de dónde tiene cizaña? Si lo que se había sembrado era trigo, entonces, ¿quién sembró cizaña? Y también, ¿sería acaso que el dueño del campo sembró, ya mezclada, la cizaña y el trigo? De ahí la primera pregunta, cuando le dice: ¿no sembrates buena semilla en tu campo? Esa pregunta solo espera una respuesta afirmativa. De ahí la segunda, esto es: si sembrates buena semilla, ¿de dónde viene la mala que produjo tanta cizaña? Continuará con el versículo 28, donde dice: Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El asombro de los siervos en relación con la abundancia de cizaña en un campo sembrado con buena semilla queda resuelta por la explicación del dueño. La respuesta es definitiva. No hay duda alguna sobre cómo se produjo el hecho, insólito para la mente de los siervos. Nada más que un hombre enemigo pudo haber producido un daño semejante,
ya que no se trataba de una casualidad, ni de que la cizaña se hubiera extendido desde algún campo lindante. Era la acción deliberada de un enemigo. Los siervos quedan libres de toda sospecha, no sólo de haber sembrado cizaña, sino también de no haber vigilado el campo. Y note que a la explicación sigue la determinación de los siervos, ya que estaban ellos dispuestos a ir al campo donde la cizaña se manifestaba junto con el trigo y dedicarse a arrancarla, para que la buena semilla pudiera fructificar sin ningún estorbo. Es decir, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Esta es la reacción natural de un siervo que tiene interés por ver prosperar el trabajo de su amo. Continuaron con el versículo 29, donde dice: Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. La mala hierba es difícil de diferenciar del trigo en el momento en que brota, y especialmente más difícil si se trata de un tipo de cizaña que se conoce como trigo venenoso y que es muy semejante al verdadero cereal. Note que los siervos ellos estaban dispuestos a un gran esfuerzo para limpiar el campo, ya que arrancar las plantas de cizaña exigía un cuidado esmerado y una labor ardua. Sin embargo, el dueño tenía una visión mayor que la de los siervos, ya que era muy probable que a medida que arrancaban la cizaña, se confundiesen y arrancasen también muchas plantas de trigo. Es decir, sea que recogiendo la cizaña, arrancáis juntamente con ella el trigo. A la vista del daño, los siervos habían reaccionado preocupándose, procurando arrancar lo que no era bueno, y el dueño del campo prefería esperar para hacer la selección sin ninguna confusión entre lo bueno y lo malo. Continuaron con el versículo 30, donde dice: Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Tengas en cuenta que solamente al final del tiempo, en la siega, se recogería separadamente la cizaña del trigo. El trigo habría crecido hasta dar fruto, si bien estaba mezclado con plantas de cizaña en el campo, y por tanto, dejad que vayan creciendo ambos juntos hasta la recolección. La selección entonces sería fácil y no habría peligro de confundir una planta de trigo con otra de cizaña. Además, la selección no estaba encomendada a los siervos, que tal vez solo tenían interés de limpiar el campo, pero les faltaría conocimiento para determinar con precisión qué planta era trigo y cuál era la cizaña. Al final, la selección se encomendaría a gente especializada que aquí llama los segadores. Estos recibirían entonces instrucciones del dueño del campo para que procediesen a arrancar primero la cizaña, atándola en manojos para ser quemada totalmente, es decir, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla totalmente. Aquí hay un verbo que Mateo utiliza y es un verbo intensificado compuesto con la preposición cara, es decir, cara con K de kilo, A-R-A, que aquí implica totalidad y que expresa la idea de quemarla completamente.
Por otro lado, el trigo sería recogido para el granero del dueño del campo. Pero note, quien no sirve para el granero, solo sirve para el fuego. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: Otra parábola le refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Una nueva parábola propuso Jesús desde la barca en que estaba predicando a los oyentes situados en la ribera. Le refirió la acción de un hombre que tomó una semilla de mostaza y la plantó en el campo. La mostaza referida aquí es, con toda probabilidad, la especie conocida como planta que se cultivaba en Palestina para extraer el aceite de sus semillas. Actualmente es una planta que crece espontáneamente en ciertos lugares no cultivados. La altura de este tipo de mostaza alcanza hasta 3 metros y tiene grandes hojas y flores amarillas con semillas sumamente pequeñas. Continuará con el versículo 32, donde dice: el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. La parábola breve descansa en la siembra de una pequeña semilla, la más pequeña de todas que, cuando brota, es una planta que crece hasta hacerse árbol, de manera que las aves del cielo vienen a refugiarse en él, lo que pudiera ser anidar en sus ramas o tal vez, mejor, como es más común, refugiarse en ella del calor o de las tormentas de los finales de verano. El Señor no dio la interpretación de esta parábola, pero es necesario recurrir a los principios de la hermenéutica para interpretar la parábola, ya que la parábola tiene que ver con los misterios del reino de los cielos, versículo 11, que como se ha considerado anteriormente tiene que ver con algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento y por tanto es una referencia a la Iglesia que en el tiempo presente manifiesta el reino de los cielos en un pueblo salvo por gracia en el cual Dios gobierna y es amado, respetado y obedecido. Los principios de la expansión del reino en la dispensación de la Iglesia comenzó con algo muy pequeño a los ojos de los hombres. Los discípulos que seguían a Cristo eran un minúsculo grupo al lado de las multitudes que acudían para oír al Señor o beneficiarse de su misericordia. Note que la Iglesia nace como una pequeña semilla puesta en el campo por el sembrador. En el contexto de las parábolas, el sembrador es Jesús. Y es también cierto que Él encomendó a los suyos la misión de proclamar el Evangelio después de su partida y extenderlo por todo el mundo. Mateo capítulo 28 versículo 20 y Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8. Pero el que vino para sembrar en el campo del mundo fue el Señor, como señala el versículo 37 de este capítulo, ya que él mismo a los ojos de los hombres fue algo sin importancia, de tal modo que aun viéndolo no despertaba ningún interés. Isaías capítulo 53 versículo 2 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Los hombres, ellos esperaban encontrarse con algo grande
y descubrieron a quien asumió la forma humana para hacerse pequeño y siervo. Y de la misma manera el mensaje del Evangelio tampoco resultó digno de tenerse en consideración, ya que la palabra de la cruz era y es locura para los que se están perdiendo. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pero note que la gracia de Dios y la operación poderosa de su omnipotencia hicieron un milagro que nadie hubiera imaginado, ya que de esa pequeña semilla puesta en la tierra de este mundo brotó la planta de la Iglesia hasta hacerse grande. Muchas personas abrazaron el Evangelio de la gracia desde Pentecostés, y en aquel mismo día nacía con verdadero poder del cielo la Iglesia de Jesucristo. La conversión de 3.000 personas inició su presencia en la tierra con un número considerable en respuesta a la primera predicación del Evangelio en esta dispensación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Aquel pequeño grupo de discípulos que no acertaban a entender cómo el Señor no instauraría el reino y se manifestaba como el Mesías vencedor, tenían ellos que aprender la paciencia que sabe esperar el tiempo de Dios. El propósito de Dios era que desde la cruz se extendiera el reino en la conversión de millones de personas a lo largo de estos siglos. La historia de la Iglesia, en Hechos de los Apóstoles, relata la conversión de otros 5.000 más que se añadieron a los primeros convertidos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. La primera congregación cristiana en Jerusalén tenía una expansión asombrosa y en continuo crecimiento hasta el punto de recurrirse luego a un número hiperbólico, como por ejemplo la multitud de los que habían creído. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 32. Note que en la obra apostólica de la predicación del Evangelio, el compromiso evangelístico de sencillos creyentes que hablaban a otro de Jesús, como ocurrió, por ejemplo, en Antioquía, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 y los versículos 19 al 21. Esto traía como resultado el nacimiento continuo de iglesias en todos los lugares del mundo antiguo. El testimonio de Pablo es bien elocuente al afirmar que por todo el territorio del imperio, desde Antioquía, a donde había sido encomendado a la obra misionera junto con Bernabé. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículos 1 al 3. Y también hasta el Ilírico, amplio territorio que llegaba desde el noroeste de Italia hasta el este de los Balcanes y el norte de Macedonia. Lo había llenado todo del Evangelio. Romanos capítulo 15, versículo 19. Más adelante se extendió hacia occidente y llegó, o por lo menos tenía el propósito de llegar hasta España, en el extremo occidental del mundo antiguo, lugar donde estaba el fin de la tierra. Note que de una pequeña semilla surgió una gran planta. Y voy concluyendo con esto.
La semilla representa el humilde comienzo del reino. Al principio, el reino fue mantenido relativamente pequeño y puro como resultado de la persecución. Pero con el patrocinio y la protección del Estado romano, adoleció de un crecimiento anormal. Y más tarde llegaron las aves y anidaron en él. Aquí se emplea para las aves las mismas palabras que en el versículo 4 y versículo 19, es decir, el maligno. Pero con el paso del tiempo, el reino llegó a ser un lugar donde hacerse el nido Satanás y sus agentes. Hoy en día, el paraguas de la cristiandad cubre sistemas negadores de Cristo, como por ejemplo los unitarios, la ciencia cristiana, los mormones, los falsos testigos de Jehová y también, por ejemplo, la Iglesia de la Unificación, etcétera, etcétera. Todos se llaman cristianos, pero sin embargo niegan a Cristo. Amigo y amiga oyente, llamarse cristiano a sí mismo es bien fácil, sobre todo si se vive en una nación donde dicen ser cristianos, o por el contrario se vive en una familia tradicionalmente que se llama a sí misma también cristiana. Pero lo realmente importante en sí, en realidad, es hacerse la pregunta a sí mismo si hemos nacido del Espíritu de Dios y si soy fiel a Jesús cuando nadie me conoce o nadie me ve. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú tienes dudas o si nunca le has invitado a Jesucristo a que venga a tu corazón, puedes repetir conmigo esta oración que voy a hacer, esto sí, hazla con fe, creyendo lo que vas a repetir, y di: Señor Jesucristo, hasta ahora me he creído que he sido una persona cristiana, es decir, seguidora de Cristo, pero en realidad no te he seguido nunca. Por ello quiero pedirte perdón por esa hipocresía espiritual en mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados, te abro mi corazón y te recibo ahora, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.